Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, para mí son buenas tardes porque les estoy grabando esta clase un día sábado, a las tipo 3, 4 de la tarde, así que buenas tardes, por eso les digo yo. Vamos a hablar en esta oportunidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad, vieron que es muy nombrada, seguramente ya en el transcurso de todo este tiempo cursada, han escuchado mucho de esto. Tiene que ver esto con que claramente es una enfermedad que nos ocupa mucho a los kinesiólogos y que es también difícil de tratar, porque básicamente ahora lo vamos a ir viendo bien, pero tiene para comprenderla, para entender cómo se comporta y cómo transcurre entre sus dos presentaciones, que básicamente son la aguda y la estable, o la compensada y la descompensada, hay que entender el racional fisiológico del qué es lo que pasa en el cuerpo producto de esta enfermedad. Entonces, primero empecemos por repasar qué es, ¿no? Básicamente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad que desgraciadamente es común, y ahora vamos a ver por qué. Es prevenible, también es tratable, según el consenso GOL, que se caracteriza por la obstrucción o la persistencia de obstrucción al flujo aéreo y la presencia de sintomatología respiratoria, que es sostenida, esta misma, ¿no? Esto se debe a anormalidades que empiezan a sufrir los alvéolos, o que sufren, mejor dicho, los alvéolos y la vía respiratoria en sí. ¿Y por qué sucede esto? Habitualmente, hay excepciones, pero habitualmente por exposición excesiva a partículas dañinas para el tejido de esta parte del cuerpo. Vieron que les decía que era común, porque fíjense que hay 384 mil millones de personas enfermas de POC en todo el mismo. Esto implica que en la población mundial la prevalencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es del 11,7%. Y todo esto hace que se mueran 3 millones de personas al año por esta enfermedad. Pero que antes tiene la característica de generar limitación no tanto en la gente, sino también como pérdidas en si quieren, el aparato productivo social, porque es una enfermedad que es paulatinamente invalidante. ¿Sí? No se instala y desenlaza en un tiempito muy corto, sino que lleva años y años de evolución. Y que se va caracterizando esta evolución sobre todo por la limitación progresiva, la limitación progresiva a realizar la actividad de la vida cotidiana por habitualmente falta de aire. Esta falta de aire provoca desacondicionamiento muscular y el desacondicionamiento muscular se suma después a la falta de aire para ir generando esta espiral, si quieren, progresivo en lo que es la progresiva incapacitación de la persona para hacer esto, que son las cosas que tendría que hacer todos los días para satisfacer sus necesidades cotidianas, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente más allá de esta que podría sufrir enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero los que están en grupo de riesgo son aquellos que fumaron o dejaron de fumar. Esto antes se pensaba que no, pero ya se sabe que tanto esto, cigarrillo común o de marihuana, que tengan más de 60 años y sobre todo aquellas personas que sean hombres. Todo esto se acompaña porque esos son las cuestiones que tienen que ver con los factores endógenos, ¿no? Pero también hay una mezcla de cosas que no solo se limita acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que te predisponen a que desarrolles ese POC? Bueno, en principio, los factores genéticos. Vieron que les decía que si bien la mayoría de los pacientes EPOC se enferma por exposición a gases nocivos, como vieron o como habrán podido ya inferir en la diapo anterior, estos gases nocivos sobre todo o en su gran mayoría, son representados por el humo del tabaco. Les decía antes, como vimos también en la diapo anterior, la edad y el sexo de la persona también tiene que ver qué haya pasado en la génesis del pulmón y en el desarrollo
histológico, fisiológico y anatómico del pulmón, dentro del útero, como en el acto del parto, como también en los primeros años de vida. Todas las cosas que hayan pasado en este periodo predisponen también a que una persona pueda desarrollar EPOC o contraer EPOC, si quieren decirlo de otra manera. La exposición a partículas, más allá del humo del tabaco, hay situaciones en las cuales no es que el epitelio respiratorio se irrita por gases nocivos, sino que por la inhalación de partículas. Estas partículas son muy lesivas por su forma, ¿no? Vieron que, no sé si escucharon que hay para esto enfermedades profesionales, ¿no? Vieron que los pintores, los zapateros, las personas que trabajan en las siderúrgicas, los que trabajan en las curtiembres, y en este momento no se me ocurre más, los que trabajan con toner, son todas personas que tienden a desarrollar, los herreros, que es lo mismo que trabajan en la siderúrgica, tienden a desarrollar EPOC. ¿Por qué? Porque inhalan partículas de esos elementos con los que les trabajan, ¿no? Cortan metal, cortan madera, inhalan vapores tóxicos del pegamento de la pintura y de estos químicos, y terminan desarrollando también enfermedad pulmonar obstructiva crónica propiamente dicha, o algún tipo parecido de enfermedad que es la neumoconiosis, que es por inhalar estas partículas que lastiman físicamente incluso el epitelio respiratorio. Bueno, también inicialmente si tenés bronquitis, esa bronquitis la tenés a repetición, o si tenés infecciones respiratorias a repetición. Los factores socioeconómicos, aquellas cuestiones que limitan la posibilidad de cuidado de la persona, tanto sean culturales como económicas, predisponen también a desarrollar esta enfermedad, y todos aquellos cuadros, o el asma propiamente dicho, o aquellos cuadros que se caractericen o que cursen con hiperreactividad bronquial. Hay gente que no es asmática, pero sin embargo, por ejemplo, hay alérgicos, o hay gente alérgica que desarrolla o es hiperreactivo, ¿no? Tiene hiperreactividad bronquial activa. Bueno, esta gente también predispone a contraer esta enfermedad. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? Bueno, inicialmente, como les contaba anteriormente, esto sucede porque inhalás algún humo tóxico o alguna partícula que es nociva para el epitelio respiratorio. Esto hace que esas partículas vayan, digamos, obviamente se metan en el sistema respiratorio y vayan agrediendo, ¿no?, el sistema cilioflagelar, ¿no?, y el epitelio, que en este punto es cuboide, pseudoestratificado del epitelio respiratorio. Entonces, se generan dos tipos de cosas como reacción a esto. En primer paso, parálisis o disminución de la motilidad cilioflagelar. Y en segundo paso, como esto es considerado una agresión por el cuerpo, células que participan en el mecanismo de defensa, como los linfocitos y los neutrófilos, esto liberado por las citoquinas, histaminas y catecolaminas, que liberan o puntualmente esta respuesta inflamatoria en el sistema respiratorio, van generando cambios estructurales que se vuelven crónicos, ¿sí? Estos cambios estructurales que se vuelven crónicos son, por ejemplo, en parte el arrasamiento del sistema cilioflagelar, con obviamente su consecuente disfuncionalidad, el cambio en las células caliciformes, que se vuelven hipertrófan y se vuelven hipersecretoras, secretan más cantidad de moco y más viscoso, y por otro lado si quieren, heterogeneidad no quiero decir heterogeneidad, está mal dicho, no encuentro la palabra en este momento, pero digamos, el epitelio respiratorio obviamente es liso, se vuelve en vez de liso como accidentado, y esto genera lugares y situaciones en las cuales se juntan o se pueden juntar secreciones contaminadas como para generar futuras infecciones a partir de la agresión del epitelio respiratorio inicial, y derivado de esto ir empeorando el cuadro de la persona que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica progresivamente, ¿sí? Bueno, esto es lo que les contaba. Producto de esto, ustedes ven un alvéolo de frente, lo van a ver por un lado inflamado, lo van a ver por otro lado con, digamos, pérdida de sus características elásticas. Esto es también porque, aparte de la agresión que sea en el epitelio respiratorio, esa misma agresión la sufre el parénquima pulmonar.
y la consecuencia de esa agresión es básicamente que pierde las características o pierde características de la propiedad de retroceso elástico, ¿no? Si quieren compararlo de una manera burda, un pulmón o un alveolo que tendría que parecerse más a una bombita de agua pasa a parecerse más a lo que sería una bolsa de supermercado, por darles una imagen así grande, ¿no? Y de esta manera se generan fenómenos en los que ahora nos vamos a meter que predisponen al atrapamiento aéreo y después ese atrapamiento aéreo genera situaciones que terminan comprometiendo el funcionamiento cardíaco, ¿sí? Todo esto genera lo que les contaba antes, ¿no? Situaciones que van naciendo por la limitación, por eso la persistencia de sintomatología respiratoria a la que se hablaba en la primera diapo, la definición, ¿no? Y por eso la limitación progresiva al realizar actividades que satisfagan las necesidades íntimas de la persona, ¿no? Básicas, digamos, las cuestiones que tendría que hacer como indispensables. Entonces se termina limitando física, social y anímicamente. Entonces, esto es un poco lo que les contaba antes, ¿no? Producto de todo esto que les contaba, de los cambios que se generan en el epitelio, en las vías aéreas, vieron que el músculo se contractura, la pared ciliar, la pared epitelial se hematiza, el alveolo pierde características viscoelásticas, y esto hace que empiece a haber limitación del flujo aéreo y atrapamiento aéreo. Ahora vamos a ver por qué, pero inicialmente vieron que el fenómeno, como le dijimos en el primer módulo, el acto expiratorio es un acto pasivo que depende netamente, en condiciones fisiológicas, de las condiciones de retroceso láctico al pulmón. Es decir, vos lo insuflás por reclutamiento del diafragma, pero para desinflarse el pulmón se desinfla por la propia retracción que ejercen sus fibras sobre sí mismo. Entonces, una cosa es que las fibras esas, la fuerza que ejercen esas fibras, tengan que sacar el aire por un alveolo de este radio, ¿no? De este tamaño, ¿sí? Otra cosa es que tengan que sacar por una luz de este tamaño, porque hay moco, porque el músculo está contracturado, porque la pared de la vía aérea está inflamada. Entonces, la fuerza, la misma fuerza que realiza esa fibra, encuentra mucho más dificultad para sacar el aire. Entonces van necesitando más tiempo para hacerlo. Es decir, el aire que no pasa en unidad de tiempo necesita más unidades de tiempo en cantidad total para terminar de pasar. Bueno, esto va generando las condiciones que predisponen al atrapamiento, porque llega un punto en donde vos podés expirar, pero el mismo centro respiratorio te dice, bueno, no, necesito volver a inspirar. Entonces, si todavía estás sacando aire cuando volvés a inspirar, es ahí donde cortás la salida de aire y empezás a hacer atrapamiento aéreo. ¿Por qué? Porque el volumen ese de fin de expiración que tenías adicional, se lo agregas al próximo de inspiración. Y en la próxima inspiración va a quedar atrapado. Si se mantienen las condiciones estas adversas para la salida de aire, tanto el aire que atrapaste en la inspiración anterior como el que no puedas sacar en la expiración actual. Esto genera un círculo vicioso que ahora les voy a explicar por qué termina generando todos estos problemas. Bien, entonces claramente esto genera anormalidades en el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque básicamente terminan sucediendo dos cosas. Termina habiendo un gran desequilibrio de ventilación-perfusión, porque hay alvéolos que están muy insuflados, ¿no? Por el atrapamiento aéreo, que terminan colapsando al capilar pulmonar, y también se produce lo que se llama, lo que ustedes conocen ya como hipoventilación alveolar, ¿no? Producto del atrapamiento aéreo, vamos a ver, el diafragma se aplana, pierde zona de posición con las costillas, pierde poder de tracción, pierde poder de meter aire. Entonces se genera todo un lío, más el aumento de la capacidad residual funcional, que hace que se explique, sucedan alteraciones en intercambio gaseoso. Básicamente, estos pacientes son predominantemente hipercápnicos. Bueno, se hipersecreta moco, por la situación que les expliqué en la diapo del epitelio respiratorio, estas reacciones de agresión que detecta el cuerpo en el sistema respiratorio genera más mecanismos de defensa. Ustedes saben que uno de los mecanismos de defensa físicos es el moco, una barrera de defensa física que hay, una de las primeras y más importantes del moco, se genera un moco, ¿no? Esto termina siendo una respuesta paradójica, ¿no? Porque lo que quiere decir es que paradójica porque termina generando más problemas que soluciones.
¿no? Luego los que les contaba, producto de todo esto, las futuras exacerbaciones, producto de la mayor cantidad de moco y la irregularidad, que era la palabra que no me salía antes, en el epitelio respiratorio, se generan infecciones. Las exacerbaciones son sobre todo por etiología infecciosa, ¿sí? Bueno, debilidad muscular también por lo que les contaba antes, ¿no? Porque inicialmente te falta el aire. Como te falta el aire, ¿qué haces? Te mueves menos para que no te falte el aire. Producto que te mueves menos, te debilitas, ¿no? Debilitas toda la musculatura periférica. Como la musculatura debilitada metaboliza y administra peor el oxígeno, cuando quieras moverte la próxima vez vas a tener la falta de aire previa y la falta de aire por el cansancio que te genera tu sistema muscular desacondicionado. Por lo tanto, va empeorando esta situación de intolerancia a la actividad física o a cualquier tipo de actividad física mínima que se esté diciendo. Y esto termina generando, como les decía también, o potenciando la incapacidad progresiva. Y por último, la insuficiencia cardíaca, que vamos a ver cómo es, el mismo fenómeno de atrapamiento aéreo, llega un momento que el pulmón se infla tanto que no puede llevar la presión a la parrilla total. Entonces, ¿qué hace? Empieza a enviar presión hacia adentro, ¿sí? Y hacia adentro del centro que está el corazón. Entonces, el pulmón se sigue inflando, el corazón queda atrapado entre los pulmones. Producto de esto, más la vasoconstricción hipóxica que se produce como mecanismo de adaptación, termina sobrecargando tanto las paredes del corazón que el corazón se termina enfermando. Ahora vamos a ver más puntualmente por qué, ¿sí? Pero primero veamos, les decía, ¿no? Fíjense los dos pulmones, ¿no? Este sería un pulmón sano y este sería un pulmón EPOC, ¿sí? Si ustedes buscan una foto cadavérica, van a ver que es muy parecido a esto el pulmón del EPOC. Si buscan una foto cadavérica de un pulmón normal, van a ver que es menos parecido, pero bastante parecido a esto. Esto básicamente es lo que les contaba antes, es un pulmón más grande. ¿Pero por qué más grande? Porque pierde, digamos, si es una foto cadavérica no es porque está más inflado, porque el aire de un cadáver lo pierde todo. ¿Qué es lo que sucede? El pulmón tiene menos retroceso elástico. Si tiene menos retroceso elástico, se achica menos. Si se achica menos, se vacía menos. Entonces queda más aire remanente. Esto es un poco lo que les explicaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué es la primera condición que genera un problema en estas situaciones? Bueno, la pérdida de la capacidad del pulmón de volver, una vez que uno lo expande, de volver a su posición original, ¿no? Que esto es la elasticidad. Pierde la estancia, pierde el recoil elástico, ¿sí? Imagínense un elástico, cualquier cosa, una bandita elástica. Yo tiro una bandita elástica, me golpea, la suelto, me golpea fuerte el dedo, que sí que tiene mucho recoil elástico. Si tiene una bandita elástica y cae, bueno, implica que no tiene recoil elástico, tiene mucho menos. Bueno, esto es lo que le pasa al pulmón. Esto es un poco lo que les quiero contar de qué se trata. Y obviamente, como el pulmón tiende a volver menos a su estado inicial, tiende menos a salir el aire. ¿Sí? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con las condiciones del espacio endoluminal en la vía aérea, ¿sí? Y cómo empieza a alterarse la expiración. Porque, digo, como mecanismo adaptativo, ¿no? Y cómo este mecanismo adaptativo te ayuda en primera instancia y te termina cobrando caro intereses en segunda instancia. ¿Por qué les digo esto? Fíjense. Bueno, como les contaba, este es un alveolo que no tiene tanto recoil elástico. Entonces el aire ya tiende menos a salir. Pero aparte, tiene, como les dije, las paredes por el espacio por donde tiene que salir el aire, el conducto por donde tiene que salir el aire, que es la vía aérea, lo tiene estenosado. ¿Por qué? Porque las paredes están inflamadas, porque tiene moco, etc. ¿Sí? Entonces, como no puede salir todo el aire, el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Empieza a reclutar los abdominales. Es decir, bueno, si por las condiciones mismas elásticas de este alveolo no va a salir el aire, yo voy a aumentar la presión dentro del tórax, ¿no? Con la contracción del abdomen, para darle presión adicional a esto. Esto es lo mismo para que entiendan, infla mucho un globo, ¿no? Y el aire empieza a salir. Si ustedes apretan el globo de afuera, el aire sale más fuerte. Bueno, esto es un poco lo que hace la musculatura abdominal en esta situación. Aprieta ese globo más fuerte para que ayudar a que el retroceso del globo termine de sacar el aire que no sale, ¿no? Pero la cuestión es la siguiente, el reclutamiento de los músculos de la panza no se traduce en solo el alveolo, se traducen a todo el pulmón. Entonces, va a absorber tanto presión en el alveolo como presión en la vía aérea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? La persona empieza a sacar aire,
el aire ese no llega a salir a la velocidad que tiene que salir. Entonces la persona recluta la panza y empieza a hacer fuerza con la panza para respirar, y ustedes escuchan ese ruido que van a escuchar en el EPOC, y van a ver que se va el Hoover, este signo Hoover, que es lo que vamos a ver en un ratito, para empezar a salir el aire. Pero como les decía, esa presión se ejerce tanto acá como acá. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Termina colapsando tempranamente la vía aérea, ¿sí? Entonces, el aire que estaba saliendo ya se queda atrapado en el alvéolo, empeorando la situación, no porque no pueda salir porque tiene más resistencia por el achicamiento del espacio de la vía aérea, sino porque la vía aérea se cierra directamente, ¿sí? Entonces, esto no pasa en todas las unidades alveolares, pero pasa en muchas y es lo que peor encuadra. Esta es la segunda cuestión por la cual se empieza a gestar esta cuestión de atrapamiento aéreo o hiperinsulación dinámica. Como les decía antes, primero el estrechamiento de la vía aérea, segundo esta cuestión, el colapso dinámico de la vía aérea. Ahora, ¿qué sucede también? A medida que el pulmón va atrapando aire, se va agrandando, ¿sí? Y las características, ¿y quién es el que sufre asociadamente? El diafragma. Fíjense, si el pulmón empuja hacia abajo, o el tórax empuja hacia abajo porque queda aire atrapado en el tórax, el diafragma se ensancha y se aplana, ¿no? Entonces, como les decía, hay pérdida en la zona de posición de las costillas y aumento del radio. Como el diafragma responde a la ley de Laplace, cuanto menos radio tenga, menos propiedad para generar tensión, ¿sí? Y si tiene menos propiedad para generar tensión, tiene también menos fuerza inspiratoria. Por lo tanto, menos capacidad de meter aire. Entonces, todo esto es lo que les contaba, configura esta situación. Lo anterior de alteración BQ y esto de hipoventilación alveolar. Esto se llama desventaja mecánica. Es uno de los ejemplos de desventaja mecánica, ¿sí? ¿Qué es la desventaja mecánica? Aquella situación en las cuales el diafragma, por situaciones que no tienen que ver directamente con él, no puede, está en desventaja para desarrollar su trabajo mecánico de meter el aire. Fíjense, si acá el radio es la mitad que acá va a estar en desventaja mecánica, porque dijimos que la tensión está inversamente relacionada con el radio. Cuanto menos radio, mayor propiedad de realizar tensión tiene el diafragma. Mayor radio, menor propiedad de hacer tensión del diafragma. Si ustedes dibujan una figura geométrica, trazan una línea abajo de cada digamos, si quieren, semicírculo, van a ver que el área es mucho mayor en el normal que en el EPOC. Y esto básicamente es área de trabajo mecánico. Digamos, es como muy claro entender, ¿sí? Y por eso se llama desventaja mecánica. Otro ejemplo de desventaja mecánica sería que el abdomen estuviese distendido, por ejemplo con ascitis líquido. Entonces en este caso no va a ser el tórax, sino que va a ser el abdomen, el cual, por más que el diafragma quiera bajar, no lo deje porque el abdomen está haciendo presión hacia arriba por el líquido que tiene. Esto también se llamaría desventaja mecánica. Entonces, el cuerpo ya sabe que no va a poder meter ni la cantidad de aire que necesita por minuto, ni va a poder hacerlo, digamos, circular, no va a poder renovar ese aire en el alvéolo, lo que necesita hacerlo renovar en estas condiciones, ¿no? Como para poder tener un adecuado nivel de oxígeno y de dióxido de carbono en los capilares, en los vasos, ¿no? Entonces, tiene que activar mecanismos adaptativos. Uno es la vasoconstricción hipóxica, que es básicamente la constricción del capilar pulmonar, ¿no? Para que se genere más resistencia al pasaje de sangre por ese capilar y por lo tanto la sangre pase más lentamente. Como producto de eso, la sangre está más tiempo expuesta al alvéolo, ¿no? Y de esa manera en la barrera hematogaseosa se puede intercambiar de manera más eficiente oxígeno y dióxido de carbono. La otra es el drive hipóxico, ¿sí? Disminución del drive hipóxico. ¿Qué es esto? Ahora les explico. Bien. ¿Por qué se genera
¿Por qué se genera esto de la vasoconstricción hipóxica? Les decía, bueno, como en primera instancia la persona metiendo aire normalmente tiene menos oxígeno, más dióxido de carbono, los quimiorreceptores, sobre todo los grandes vasos, le dicen al sistema nervioso autónomo, che, constreñí el vaso de los capilares pulmonares para que pase más sangre más lentamente por el corazón, ¿sí? Entonces, eso va a generar, como les decía, el lentecimiento del pasaje de sangre, se va a ofertar más la membrana alveolo capilar y se va a poder intercambiar aire más eficientemente. Pero esto también genera hipertensión pulmonar secundaria al EPOC, al atrapamiento aéreo. Por un lado por esto, porque se achica el capilar pulmonar y la volemia sigue siendo la misma. Pero por otro, recuerden, los alveolos estaban hiperinsuflados, entonces están comprimiendo los capilares, ¿sí? Entonces, estas dos cosas generan hipertensión pulmonar secundaria. Y es un problema. Pero aparte, yo les decía, disminución del drive hipóxico. ¿Qué es esto de disminución del drive hipóxico? Les contaba. Los quimiorreceptores y los vasoreceptores, habitualmente, ¿qué es lo que hacen? De los grandes vasos, detectan nivel de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, si detectan menos nivel de oxígeno y más dióxido de carbono, ¿qué hacen? Le mandan una orden, le mandan un mensaje al centro respiratorio, ¿no? Dicen, che, centro respiratorio, tengo poco oxígeno y más dióxido de carbono. Por favor, haz lo tuyo. El centro respiratorio, que es, si quieren, el coronel de la respiración, dice, bueno, gracias quimiorreceptores, les mando la orden al diafragma para que se contraiga más rápidamente, aumente la ventilación minuto y por lo tanto se normalicen los valores donde ustedes lo censan. Pero el diafragma recibe la orden y no está curvado como acá, ¿no? Es más, tiene menos radio, ¿sí? Entonces, el diafragma le responde la orden al centro respiratorio. Che, centro respiratorio, yo estoy en desventaja mecánica, ¿sí? Tengo más radio, por lo tanto no puedo realizar tensión. Si yo hago lo que vos me pedís, que es de ir más rápido, lo que voy a hacer es fatigarme. Si me fatigo, paro, digamos, como el tren Sarmiento, paro. Y si paro, se pudre todo acá, porque yo no respiro, no entra ahí al pulmón, los quimiorreceptores no van a tener nada que sensar y vos no vas a tener órdenes para dar, vamos a estar todos muertos. Así que más vale que hagamos algo para negociar. Perfecto, entonces el centro respiratorio, que no es tonto, dice, bueno, no, está bien, vos seguís haciendo lo que puedas, le dice el diafragma. Movete cuantas veces puedas, cuanta profundidad puedas. Yo le voy a dar un mensaje a los quimiorreceptores. Entonces el centro respiratorio devuelve la orden a los quimiorreceptores y le dicen, escúchenme, muchachos, muchachas. No, son chicos, porque son quimiorreceptores. Si yo hago lo que ustedes me piden para normalizar el nivel de dióxido de carbono y oxígeno, diafragma, palma. Se va a fatigar, va a hacer fibrilación y nos morimos todos. Entonces, hagamos una cosa. Ustedes se bancan más niveles de dióxido de carbono y menos niveles de oxígeno, valores más bajos de oxígeno. Solo me mandan la orden cuando estos valores sean extremos, ¿sí? Y empezamos a convivir así con el diafragma que no puede más. Listo, entonces, ¿cómo queda la cosa? La persona se queda crónicamente con niveles más bajos de oxígeno, pueden ser 60 de PO2, niveles más altos de dióxido de carbono, pueden ser tranquilamente 60 de PCO2, pero con un pH normal y un diafragma que funciona mal, pero funciona. Este sería el otro mecanismo adaptativo que se llama disminución del drive hipóxico o fatiga central. Y acá hay otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver con todo esto. La cuestión es que el paciente POC, lo más crítico para el paciente POC, no es tanto meter oxígeno, es eliminar el dióxido de carbono. Y acá hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando queremos aplicar oxígeno. ¿Por qué? Porque recuerden, esta es una molécula de hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa cuando el alveolo llega a la membrana del alveolo capilar? Difunde el oxígeno a la hemoglobina lo transporta a la sangre, lo entrega a los tejidos y los tejidos le devuelven dióxido de carbono que la hemoglobina capta nuevamente, ¿no?
lleva nuevamente hasta la membrana alveolo capilar y la difunde hacia el alveolo, ¿sí? El tema es que producto de la hipoventilación alveolar ya va a haber más dióxido de carbono dando vuelta y va a haber que eliminarlo. Entonces es mejor que estos pacientes estén un poquito más hipóxicos y no darles oxígeno para normalizarle la PO2. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que este cuadro ya de hipoventilación alveolar, al general, como vieron en el primer módulo, aumento de la concentración de dióxido de carbono, genera caída del pH, digamos. Estas personas están en insuficiencia respiratoria compensada, ¿sí? Ahora, la hemoglobina también es la que transporta el dióxido de carbono y se elimina. Si yo le doy oxígeno a la hemoglobina, más del oxígeno que esa persona maneja, ese oxígeno va a empezar a competir con el dióxido de carbono para la hemoglobina. Entonces, si le damos mucho oxígeno, va a asociarse a cada pata de la hemoglobina con más afinidad al oxígeno que el dióxido de carbono. Entonces, la hemoglobina va a transportar más oxígeno y menos dióxido de carbono. ¿Dónde queda ese dióxido de carbono que producen los tejidos, pero que no se puede asociar a la hemoglobina? Bueno, queda libre en el medio. Y ese dióxido de carbono libre en el medio acidifica más el medio, con lo cual es un peligro. Entonces, esto de querer administrar más oxígeno para solucionar esta situación y terminar empeorando la cosa, ¿no? Se llama efecto Halden. Hay que tener cuidado, es un mecanismo de funcionamiento fisiológico que hace que es aplicable a los pacientes, es aplicable en todos, pero se hace significativo clínicamente en los pacientes EPOC, ¿no? Entonces, por aplicar oxígeno, la persona se vuelve más acidótica, ¿no? El otro peligro del oxígeno también es que anula la vasoconstricción hipóxica, pero bueno, eso por ahí para más adelante. Entonces, esto es el efecto Halden. Básicamente, ¿qué es lo que hay que revisar en el paciente POC? Bueno, primero se considera paciente POC cuando tiene una espirometría que no es normal, ¿sí? Segundo, que esa persona sea mayor a 40 años, ¿sí? Ahora, cuando eso sucede, uno va a buscar estos criterios diagnósticos que terminan de darle más fuerza a la sospecha, pero para nada terminan de confirmar, ¿no?, el diagnóstico. Entonces, ¿qué cuestiones hay que revisar ante esta situación? Si la persona tiene disnea, si es progresiva, empeora con el ejercicio o es persistente, si tiene tos crónica, ¿no?, y si es productiva, y si tiene sibilancias con esta tos, si tiene producción crónica de esputo, ¿sí?, con cualquier tipo de secreciones, no importa. Si hace infecciones respiratorias de tracto bajo, es decir, no traqueitis, sino bronquitis o neumonía. Si existen factores de riesgo, ¿no?, ya mencionamos cuáles son. Y si hay antecedentes familiares de las cuestiones que yo les explicaba antes, ¿no? Si en la infancia se infectaba mucho, si fue prematuro, si tuvo algún cuadro grave respiratorio al nacer o en los primeros años de vida. Entonces, esto genera la sospecha. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de POC? Con la espirometría, ¿no?, por un lado. Entonces, no solo sirve para, pero es verdad, confirma el diagnóstico. Ahora, no solo sirve para confirmar el diagnóstico, sino también sirve para estratificar la severidad. Ahora vamos a ver, ¿no?, cuál es la obstrucción crónica del flujo aéreo. Y también sirve para hacer seguimiento, ¿no? Y esto sirve para no solo tomar decisiones terapéuticas que tengan que ver con el tratamiento farmacológico o no, sino también para identificar con qué velocidad se va deteriorando el paciente POC, y también sirve para hacer diagnósticos diferenciales. Ahora, para valorar la espirometría tenemos que saber tres cosas. Primero, tenemos una curva, un bucle y valores. La curva es la de volumen-tiempo, ¿sí? En la de volumen-tiempo se mide como, obviamente, cuánta cantidad de aire sale en función del tiempo, ¿sí? Entonces, uno tiene un patrón normal en el cual sale una cantidad de aire importante a una velocidad relativamente rápida. Fíjense dónde está el VEF1, esto siempre es expiratorio, ¿no? En el primer segundo se localiza el VEF1, cuánto volumen se dio al primer segundo, está ahí arriba. En un obstructivo lo que se ve es que el aire sale más lentamente, es decir, sale prácticamente la cantidad de volumen que sale en las situaciones normales, pero
más lentamente. Fíjense, el VEF-1 no tiene nada que ver con el normal, ¿ven? Es mucho menor. Y la restrictiva, ¿en qué se caracteriza? En que sale muy rápidamente el aire, pero porque la enfermedad es restrictiva, el volumen de aire que maneja es el pulmón. El pulmón es menor, ¿no? Entonces, fíjense que se frena y la cantidad de aire no es tanta como en el obstructivo o en la persona sin enfermedad, ¿sí? Entonces, esto es para conocer los teóricos, porque ustedes van a leer en las espirometrías que el VEF-1 fue el 80% del teórico, la capacidad vital forzada fue de tantos litros o de tanto el teórico, y del VEF-1 fue 70-80%, ¿no? En los normales, es del tifenó, se llama tifenó. En el normal, el VEF-1 es de 4 litros, es decir, el 80% de la capacidad vital forzada, de volumen expiratorio forzado total, capacidad vital forzada se llama, que es de 5 litros. Y el tifenó es 0,8. Entonces, en cambio, en el obstructivo, fíjense, el VEF-1 está entre 1 y 1,8 litros, la capacidad vital forzada es de 3,2 litros y el tifenó es de 0,5 litros. ¿Sí? Estos son los valores de referencia. Entonces, si uno les está diciendo que el VEF-1 es del 80%, habla de que es el 80% de este valor de referencia, que es el teórico, es el normal. ¿Sí? Si se le dicen en valores absolutos, sepan que el valor normal es 4 litros. Por otro lado, para ver en la espirometría, lo que se puede medir es el flujo y el volumen, ¿no? Esto es un bucle que se compara flujo y volumen. En este caso, lo que ven abajo es el acto inspiratorio, a diferencia de ventilación mecánica. ¿Por qué la curva acá está invertida? Porque fisiológicamente es así. Si la inspiración fisiológica es negativa, el flujo inspiratorio también lo es. Entonces, todo lo que está abajo de la curva es inspiratorio, negativo. Y todo lo que está arriba de la curva es expiratorio. Y acá lo que se puede ver es una cuestión muy parecida, ¿no? Fíjense, lo que pasa acá, lo que sucede es que se pueden ver cosas que en la curva de volumen tiempo no. Se ve valores que se llaman FEF 25, el FEF 50 y el FEF 75. ¿Para qué sirven? A nosotros mucho no nos importa, pero lo van a ver en los valores de referencia de la espirometría, ¿sí? Y esto, ¿no?, es la capacidad vital. El inicio, la diferencia que hay entre inspiración y expiración, ¿sí? Desde donde la persona comienza a inspirar hasta donde termina de salir el aire, todo este área es la capacidad vital. Acá donde se ve lineado es el volumen corriente, es decir, si uno respira en condiciones normales, respira en esta curvita, cuando empieza a hacer pruebas para expirar o para hacer su inspirometría, y empieza a inspirar y exhalar a capacidades máximas, por lo tanto se mueve esa curva, ¿ven? Más hacia los extremos se mueve más aire y más rápido ese aire y más flujo, digamos, que en condiciones normales, ¿sí? Bien, ahora el patrón de la curva per se les puede hablar de algo en particular, ¿no? Fíjense, el valor normal, como tiene forma como de iceberg, panzoncito abajo y con forma de montaña arriba. Ahora la línea de puntos es la referencia al normal, ¿sí? Y la línea llena es la curva del patrón que estamos hablando, ¿sí? Fíjense, el obstructivo, ¿qué es lo que sucede? La capacidad de inspirar es menor, un poquito menor, aunque la capacidad vital es la misma, y el aire sale de manera más en forma de tobogán, ¿no? Es más prolongada la salida del aire. Esto tiene que ver con cómo se desacelera el flujo en relación al volumen que va quedando remanente en el pulmón, ¿no? Pero la capacidad vital se mantiene. Ahora, fíjense cómo el pico flujo expiratorio y la capacidad vital en los restrictivos disminuyen. ¿Por qué? Porque la capacidad, a diferencia del obstructivo, la capacidad que tiene de manejar el pulmón restrictivo es mucho menor, ¿no? Entonces van a una curva más redondita, pero mucho más chiquita y con pérdida de la capacidad vital. Fíjense que es prácticamente el 75% de lo que es la capacidad vital normal. Entonces, ¿por qué la espirometría sirve tanto? Bueno, entre otras cosas,
porque sirve para limitar o estratificar la gravedad de la obstrucción, ¿no?, del flujo expiratorio. ¿Y cómo se hace esto? Se clasifica por leve, moderada, grave o muy grave, ¿no?, o 1, 2, 3 y 4. Si el BEP1 es del 80% del teórico, la limitación es leve. Si está entre el 80 y el 50 es moderada. Si está entre el 50 y el 30 es grave. Y si es menor al 30 es muy grave. O hay hasta 50%, pero con insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, con el BEP1 solamente estratifican gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. Ahora, para clasificar la gravedad del EPOC, no solo alcanza valorar la obstrucción del flujo aéreo, también hay que valorar el grado de disnea, ¿no? Y el grado de disnea se valora con la escala del MRC, ¿sí? Y fíjense que cada punto tiene un valor de referencia para cuestiones comunes. Fíjense, vamos a poner el valor 2, que es cuando la disnea se considera significativa. Incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad estando en el llano, debido a la dificultad respiratoria o tener que parar para descansar al andar en el llano del propio paso, ¿sí? Es decir, cuando vos estás en terreno plano y no puedes seguir a personas de tu edad que no tienen enfermedad o es decir, seguir el ritmo paso, o cuando vos vas caminando y tenés que parar sin tener inclinación, bueno, quiere decir que ya tenés disnea significativa, ¿sí? Por arriba o por abajo aumenta o disminuye la significatividad de la percepción del síntoma, ¿no? Esto, como les dije, con la escalación del British Medical Research Council. Ahora, también hay que ver el grado de limitación o el grado de general, ¿no? Digamos, el cuadro general, el cuadro clínico general. Y para esto se valoran cuánto puedes hacer actividades de la vida cotidiana con esta escala que se llama CAT. Esta escala que se llama CAT, como ven, valoran, ¿no?, situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, si nunca tose o si tose siempre, si no tiene flema o tiene mucha flema que le molesta dormir, si no tenés síntomas nunca de opresión en el pecho, sí. Bueno, ahí vas llenando una escala de 1 al 5, ¿sí? Siendo cuanto más alto la escala, cuanto más alto el puntaje que vas alcanzando, mayor la limitación o peor, si querés, la estratificación de tu grado general, ¿no? La escala se llama CAT. Entonces, con todas estas herramientas, vos podés establecer esta famosa estratificación de gravedad del EPOC, propiamente dicha, ¿no? Con la estratificación ABCD. ¿Cómo partís? Con una espirometría en la que haya persistencia a la obstrucción al flujo aéreo después de la broncodilatación. Es decir, hacer respuesta broncodilatadora. ¿Qué quiere decir esto? Te haces una espirometría de un valor determinado, ¿no? Por ejemplo, 70% de obstrucción al flujo aéreo. Vos te volvés a hacer esa espirometría. Perdón, en el medio te administran broncodilatadores, ¿sí? Si la cambias 200 mililitros de capacidad vital o el 12% de la capacidad vital, sos respondedor a los broncodilatadores. Si no, no sos respondedor a los broncodilatadores, ¿no? Pero si hay persistencia de los valores que se condicen con el diagnóstico de EPOC espirométricos y el tifenol da menor al 0,7%, bueno, ahí tenés que evaluar, ahí sabés que hay limitación del flujo aéreo, ¿no? La valorás, ¿se acuerdan? Como les decíamos, 1, 2, 3 y 4, limitación leve, moderada, grave o muy grave, y vas a valorar los síntomas de riesgo y la cantidad de exacerbaciones. Aparte de eso, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía la gravedad, ¿sí? Aparte de eso, vos te fijás qué MRC tiene para disnea y qué CAT. Si el CAT es menor de 10, es más significativo que si el CAT es mayor de 10. Perdón, si el CAT es mayor de 10, es más significativo que el CAT es menor de 10. ¿Está bien? Entonces, esto, la disnea, el empeoramiento del estado general y los ingresos al hospital más el grado de obstrucción del flujo aéreo
te va posicionando, ¿no?, en el cuadro de gravedad, siendo A el menos leve y D el más grave. ¿Qué otras cuestiones se miran? Bueno, desde la inspección, tórax en tonel, ¿no? Vieron que la persona tiene atrapamiento aéreo, entonces el EPOC lo que tiene es aumento de todos los diámetros del tórax, anteroposterior, lateral y cefalocaudal. Esto es porque está en inspiración permanente, es decir, tomó el aire y no lo puede sacar. Más reclutamiento de los músculos accesorios del pecho para inspirar. Esto también, lógicamente, se va a ver reflejado en la radiografía de tórax. Fíjense que la radiografía de tórax tiene signos de atrapamiento aéreo. ¿Cuáles son los signos de atrapamiento aéreo? Todos los que te indican es que el tórax, por más de que está en el tiempo expiratorio, permanece con actitud inspiratoria. ¿Cuál es la actitud inspiratoria? El diafragma descendido, la hiperlucencia del pulmón porque tiene mucho aire, el aumento de los espacios intercostales, la horizontalización de las costillas, ¿sí? Y el corazón que está en gota. ¿Por qué? Porque en vez de estar apoyado en el diafragma desciende y cae, ¿sí? Esto en, bueno, el aumento de los diámetros, ¿no? Antero-posterior, como les decía, lateral-lateral. Perdón, cefalocaudal y lateral-lateral. El antero-posterior acá no se va a ver en la de frente, porque la placa es un estudio uniplanar. En donde se va a ver es en la de perfil. Aumento del diámetro antero-posterior, descenso del diafragma, fíjense que no tiene forma de cúpula y tiene el signo, ¿no?, de hay luz retroesternal, ¿no? Hiperlucencia retroesternal. Es decir, el corazón tendría que estar contra el esternón. Si hay espacio, si hay aire en el pulmón entre el corazón, por lo que se ve en la placa, ¿no?, entre el esternón y el corazón, quiere decir que hay atrapamiento aéreo. También es otro signo de atrapamiento aéreo en la placa, más todos los que dijimos antes, ¿no? Las costillas horizontalizadas, espacios intercostales ensanchados. Bien, ¿cómo se ve la tomografía? La tomografía no se ve el eje cefalocaudal, pero sí se ve el eje aumento del antero-posterior y el lateral-lateral, más, fíjense, lo que se ven en estas situaciones, a ver si podemos señalar, porque son bullas. No sé si ven ahí delimitado espacios como burbujitas donde hay zonas hipodensas en el medio, donde apoyo el cursor y pequeñas limitaciones como de parénquima, ¿no? Acá hay una flecha donde la malla marca. Si quieren, como esas burbujitas más oscuritas son lo que se llaman bullas, ¿no? Y es producto de la disrupción de las fibras elásticas y las alveolares y por lo tanto la disrupción parenquimatosa que existe en el EPOC. Bien, en función de esto, es bien conocida y famosa esto de la terapia farmacológica. Y acá sobre todo, ¿por qué se hace tan famoso y por qué vimos esto de aerosolterapia, ¿no? ¿Cuál es importante para nosotros? Bueno, lo más importante a saber es que van a ver que hay drogas que se llaman SABA y SAMA, ¿sí? Los S quiere decir que son de corta duración, ¿sí? Y la B quiere decir que son estos agonistas beta 1 y los otros que son muscarínicos, son anticolinérgicos y muscarínicos, son las dos familias de drogas que hay, ¿no? Los más comunes, como ven ustedes bien acá, son el salbutamol y el hiperatropio, o el atroven, como lo marca acá la droga genérica es el hipatropio. Esos son los más comunes que van a ver con SABA y SAMA, pero que son de corta duración, de corta acción, ¿sí? En el máximo entre de las 6 horas, ¿sí? Después van a ver los que son LABA y LAMA, ¿no? Que estos se dan más en situaciones crónicas. Los anteriores se dan sobre todo en forma de solución, en nebulizaciones, en MDI, como vieron. Estos, como ven ustedes acá, son inhaladores de neblina y inhaladores de polvo seco, ¿sí? Como el salmeterol, el formoterol, el oditalol, ¿no? Son adrenérgicos de larga duración, es decir, se hacen una inhalación cada 2 o 24 horas, ¿ven? Porque la vida media en vez de 6 horas es de 12, ¿sí? Pero acá tienen toda la lista para ver. Después van a ver lo mismo, pero con LABA, ¿sí? Que son los
los LAMA, que son los muscarínicos de larga duración. ¿Sí? Y después están las combinaciones de drogas, ¿no? Que son los LAMA más los ABA. Fíjense, ¿no? Que combinan los dos tipos de drogas. ¿Sí? Y así van a haber diferentes familias hasta llegar a las IPE4, las metilxantinas, que son drogas bastante particulares e incluso que algunas de ellas están de aplicación medio controvertida. Como ven, estos no son de dosificación normal. Habitualmente en estos últimos casos las personas ya llegan de su casa o de los consultorios con el tratamiento farmacológico que realizan que tienen prescripto por su neumonólogo, y habitualmente no lo van a cambiar ustedes. ¿Sí? Lo que se usa más que nada en la internación son lo que les decía, los SABA y los LABA, sobre todo el salbutamol y el atroben. Bien, o el hipertrópico. ¿Cómo se maneja un paciente como les decía, en estadio estable? Fíjense que los pacientes menos graves, los pacientes A y B, se manejan con LABA, con broncodilatación, sea LAMA, LABA, SAMA, y aquellos que empiezan a aumentar la gravedad, ya hay que ponerles LAMA o LABA, son de larga duración. Los más graves solo LAMA y los más graves de todos los D ya pueden usar metilxantinas, LAMA, LABA o combinaciones. Esto es lo que hace lo farmacológico. Ahora, lo no farmacológico, que es importante en un paciente POC, en el que no está crónico, inicialmente, aparte, primero que no fumen, ¿no? Es lo primero que habría que indicarles, ni que se expongan a humos tóxicos. Después que realicen actividad física, ¿no? Todos estos pacientes tendrían que estar en un protocolo de actividad física arreglado, no en el gimnasio, porque en el gimnasio, digamos, no, esto sin por favor desmerecer a nadie, es una cuestión netamente de formación. El personal de gimnasio no está capacitado si no tiene, la infraestructura, en lo que hace recursos físicos y humanos necesarios. El personal del gimnasio no está capacitado para manejar estos casos. Habitualmente ni siquiera se entiende el daño que se le puede hacer a una persona al hacer actividad física de estas características. Primero por lo que se genera al hacer actividad física. Estos pulmones tienen cambios mecánicos tan grandes que cuando uno los hace hacer actividad física van sobre todo al atrapamiento aéreo extremo. Y por lo tanto, si uno atrapa aire de manera extrema, la cantidad de aire que puede mover en la respiración tidal es nada. Los puede matar por esto, más por la caída del gasto cardíaco que genera atrapamiento aéreo. Pero aparte de esto, esto no lo malentiendan, no hace una pelea entre el profesor de educación física y kinesiólogo. No estoy planteando esto, porque no la hay directamente. Lo que digo es, en los lugares donde se hace actividad física para estas personas, tiene que haber un shock room, por ejemplo, tiene que haber oxígeno y tiene que haber personal, primero capacitado para manejar a personas enfermas, ¿no? Segundo, para que puedan hacer actividad física las personas enfermas. Tercero, para manejar esas personas, las descompensaciones de esas personas. Y para eso se necesita recurso humano y recurso físico, que en un gimnasio no hay. Esto se debería ver en centros de puntualmente rehabilitación respiratoria y cardíaca, que puntualmente no implica que exista un kinesiólogo todo el tiempo ahí. De hecho, en el Favaloro, el que maneja el grupo, para que me terminen de entender, la actividad física directa es un profe de educación física, pero no el que monitorea, porque no debería ser así. No sé si me explico, ¿no? Lo mismo, esto es algo parecido a lo que pasa en el campo de juego, ¿no? En kinesiología deportiva, que a ustedes les suele gustar más esto. En la cancha, digamos, el que dirige el protocolo de actividad física es inicialmente el preparador físico, que suele ser el profe, pero bueno, atrás tienen que estar el kinesiólogo y el médico en conjunto, diciéndole, mira, hasta acá sí, este no, este lo puedes exigir acá, así y este no. Y manejando la posibilidad de lesión, evitando que se lesione, y manejando la lesión propiamente dicha. Bueno, acá está la particularidad de los protocolos de educación física, que habitualmente tienen que ser sobre todo de tren superior, de baja intensidad, tienen que llevarse no más del 75% de
la capacidad vital máxima, y esto tiene que ser medido por personal y con insumos idóneos para esto. Se dosifica la actividad física en ese nivel de intensidad y con control de tolerancia, es decir, 2 minutos de descanso, controlando que los signos vitales no se disparen más de lo que se tendrían que disparar, que suele ser habitualmente no más de un 80% al inicial, y que durante los 2 minutos de descanso se normalicen y vuelvan a los valores basales. Básicamente esto. Pero la actividad física es lo que impide ese deterioro, ese círculo que yo les decía de desacondicionamiento, donde la disnea te lleva, la disnea de por sí sola te genera incapacidad para hacer cosas, pero esa disnea te empuja al reposo, el reposo te desacondiciona, y después ese es el desacondicionamiento muscular más el reposo lo que te hace sentir disnea más rápido. Entonces te pones menos, más disnea, más sedentarismo, más limitación a la actividad física por desacondicionamiento muscular. Bueno, la actividad física lo corta, ¿no? Y incluso repercute sobre la cantidad de exacerbaciones después, ¿no? Una persona que se mueve más y está más fuerte también es una persona que se exacerba menos. Ahora, también existe, hay gente que necesita soporte no invasivo, ¿no? CPOC en estadio, si quieren, crónico, estable, muchos de ellos requieren oxígeno, ¿sí? El oxígeno mejora la supervivencia y la tolerancia a realizar actividades de la vida cotidiana, por lo tanto ayuda para que se muevan y por lo tanto impiden que entren más a los hospitales y haya casos de hipoxemia en reposo, ¿no? Pero básicamente fíjense que lo que no hace es mejorar la sobrevida, ¿no? No mejora ni la cantidad de veces que el EPOC se va a infectar, ni la cantidad de veces que va a requerir internación, ni la cantidad de tiempo que va a vivir, ni los casos de hipoxemia grave. Es decir, vos te sacás el oxígeno y seguís estando tan hipoxémico como antes, porque la hipoxemia lo generan los mecanismos fisiológicos que les comentaba yo antes, ¿sí? Y también a veces requieren soporte ventilatorio no invasivo, sobre todo, ¿sí? Esto en los casos de hipercapnia diurna persistente. En estos casos sí disminuye los días de hospitalización. Y que disminuya los días de hospitalización hace que este efecto repercuta sobre un montón de cantidad de cosas, ¿sí? Sobre todo en la sobrevida, porque cuanto menos veces la persona se tenga que internar, menos riesgo de mortalidad va a tener. Después les cuento cómo se dosifica cada cosa. Pero bueno, ¿cómo se dosifica el oxígeno? Bueno, principalmente si tenés una PO2 o una saturación de 88%, esto se hace un estudio ante todo el día, si este registro lo tenés, ahora les explico cómo, o si tenés una PCO2 mayor a 55 entre 55 y 60 milímetros de mercurio, sos una persona que necesita oxígeno. Ahora, si estas condiciones las tenés en reposo solamente, en reposo. Si estas condiciones las tenés solo durante la noche, oxígeno solo durante la noche. Y si estas condiciones solo las alcanzás en actividad física, oxígeno solo cuando tenés que realizar actividad física. Así se dosifica el oxígeno, ¿sí? O si requerís, si no podés mantener sin oxígeno una saturación cercana al 90%, ¿sí? También ahí se dosifica oxígeno. Y esto en las mismas condiciones que antes. Durante la noche, durante el reposo o durante la actividad física. Y se reevalúa cada 60-90 días. ¿Sí? Se hace este mismo estudio para ver si tenés el mismo nivel de PCO2, si saturás como saturás y qué PO2 tenés en reposo absoluto, moviéndote o durante la noche mientras dormís. Y se toman conductas o se mantienen, ¿sí? Bien, ahora, hay una cuestión importante en el paciente crónico que es la rehabilitación y el autocuidado integrado. ¿Sí? La rehabilitación pulmonar, como se las describía recién, mejora la disnea, la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida. Por lo tanto, repercute sobre las ocasiones de hospitalización o de readmisión hospitalaria, de admisión hospitalaria y sobre las exacerbaciones, porque obviamente si entras menos al hospital es porque te exacerbaste menos. Y el autocuidado
hace a la educación, ¿no? Y educación un montón de cosas. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de COVID, hace esto el COVID. Por ejemplo, educación a lo que sea tus hábitos higiénicos, de dieta, de respeto al esquema de drogas que te haya percibido el neumonólogo, a hábitos que hacen la actividad física y a las pautas de alarmas que tenés que manejar, ¿no? Todo esto te hace saber conocer cómo comunicarte con los profesionales que te atienden, los profesionales de la salud que te atienden, ¿no? Y a quién pedirle ese consejo. Por lo tanto, esto va a repercutir en un mejor cuidado y va a hacer que tengas menos o el EPOC tenga menos hospitalizaciones que el que no tiene este tipo de cuidados. Ahora, en el caso de los programas integrados, bueno, no han demostrado más efectos que los que no están integrados. Mientras tengas cuidado integral, es decir, de varios profesionales, no tiene por qué el programa estar integrado según la evidencia. Obviamente que esto por lógica va a funcionar mejor, pero no hay repercusión en la evidencia de esto. Ahora, ¿cómo se maneja el EPOC exacerbado? ¿No? Fíjense que una característica que tiene el EPOC exacerbado es esto, el signo de Hoover. ¿Qué es el signo de Hoover? El signo de Hoover también se conoce con signo de prensa abdominal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la persona va a expirar, el abdomen se ensancha o no se hunde, cuando va a expirar se hunde el abdomen y se chupan, ¿sí?, los espacios intercostales. Fíjense, se chupa cuando inspira el abdomen y los músculos intercostales. Y cuando expira, surge una cuestión de reversión de la atracción de los músculos intercostales, pero no abdominal. Entonces, el signo de Hoover es esto. Cuando ustedes vean una persona que cuando inspira hunde el abdomen y los espacios intercostales, es una persona que realmente está mal, con los músculos muy fatigados. ¿Qué es lo que sucede? El diafragma genera presión negativa y los músculos están fatigados, que son traídos hacia adentro del tórax, ¿no? Esto se llama signo de Hoover, signo de prensa. Ahora, el tratamiento farmacológico para los pacientes graves, bueno, ya les contaba recién cuáles eran. Ahora, lo único que cambia que habitualmente es continuo, ¿sí? Sobre todo las nebulizaciones por ejemplo, el tratamiento broncodilatador en las primeras horas de exacerbación es prácticamente permanente, a diferencia del anterior. Ahora, por lo que les dije antes, fatiga central, vasoconstricción hipóxica, Haldan, oxigenoterapia solo para mantener una saturación objetivo de 88%. Si el paciente POC exacerbado satura 88%, chicos, está bien. No es necesario darle más. Ahora, ¿qué pasa si está muy mal mecánicamente, no? Bueno, hay que darle soporte ventilatorio no invasivo. Y esto puede ser con cánula nasal, ¿no? Alto flujo, perdón, con cánula alto flujo. Esto está controvertido, es controvertido, algunos resultados, empiezan a haber resultados que dicen que por el potencial efecto PIP y el lavado del espacio muerto de la cánula de alto flujo podría ser esta intervención beneficiosa. No es el cuidado estándar, se los puse por eso como signo de pregunta. Y terapia de higiene bronquial, ¿sí? Básicamente hay que broncodilatar, y lo que sí es estándar es broncodilatar, hacer terapia de higiene bronquial para que aumente el calibre de la vía aérea y pueda salir no solamente la secreción, sino también el aire, como también dar soporte a los músculos que vienen fatigados y no te permiten ventilar adecuadamente. Inicialmente esto con ventilación invasiva, porque los pacientes son EPOC, ahora no siempre, siempre y cuando el pH esté entre 7.25 y 7.35. Ahí inicias ventilación no invasiva, valorando los predictores de éxito y fracaso. Por ejemplo, hay que ver también el sensorio, hay que ver cuántas veces tiene que toser, hay que ver la mecánica, hay que ver si tiene el grado de cooperación de esta persona. Entonces, en ese punto es donde decidís la iniciación de la ventilación invasiva. Pero básicamente todos los pacientes con EPOC entre 7.25 y 7.35 de pH y con algún criterio de éxito, que puede ser menor a 40 años y Apache menor a 20, a 29, inicias ventilación invasiva. Prácticamente todos estos. ¿Cómo? Bueno, con una presión de soporte o IPA que te genere entre 4 y 6 mililitros por kilo de peso y te calme los signos de aumento de trabajo ventilatorio, respiratorio.
¿no? Signo Hoover, tracción de los músculos, reclutamiento de los músculos accesorios, baje la frecuencia respiratoria, calme la lesión nasal. Y una PIP o EPAP que anulen el esfuerzo preumbral y normalicen la oxemia. ¿Cómo es esto de anular el esfuerzo preumbral? Bueno, esto es medio artesanal porque la PIP tendría que ser del 75% de la PIP intrínseca del paciente poco. Pero esto no lo puedes ver cuando haces ventilación invasiva. Entonces, ¿qué haces? Tenés que ver que no haya esfuerzo o no haya disparos inefectivos, básicamente cuando haces ventilación invasiva, ¿no? ¿Qué es esto? Que la persona, como dijimos en ventilación invasiva, la persona haga esfuerzo para inspirar y el equipo no largue la presión positiva para que la persona ventile. Entonces, básicamente esto tendrías que ver. Tendrías que ajustar PIP hasta que desaparezcan los disparos inefectivos. Es decir, que con cada esfuerzo inspiratorio el ventilador dispare una inspiración. La interfaz es la oronasal, dijimos la mejor por la cuestión esta que tiene que ver con el lavado de CO2, con la comodidad, eso como ideal. Considerar el lugar de aplicación y el tiempo, es decir, de acuerdo a cómo esté la persona, si es necesario o vos podés iniciar ventilación invasiva en la sala o es mejor que te lo lleves a la terapia intensiva, cuánto tiempo tenés para hacer esto, cuánto tiempo de reacción hay en el hospital para esto, y de realizar el adecuado seguimiento clínico. Acuérdense que lo que básicamente van a seguir cuando ustedes hagan ventilación invasiva es frecuencia respiratoria, oxemia, en la sala, ¿no? Digo, frecuencia respiratoria, oxemia y sensorio, ¿sí? Si la persona, y estado ácido base, ¿no? El estado ácido base es un corte, es decir, vos empezás ventilación invasiva, la persona, te tomás 1 hora para evaluar. La persona en esa hora no tendría que empeorar. Si empeora, ya de por sí, con cualquiera de estas variables que les conté, es para pasar a la terapia intensiva e iniciar ventilación invasiva. Si mejora, bien. Ahora, ¿qué pasa si se mantiene igual? ¿No? No mejora ni empeora ni la frecuencia respiratoria, ni el sensorio, ni la saturación, ni el estado ácido base. Bueno, te podrías tomar 1 hora más, ¿no? Para evaluar y reevaluar. Si durante esa hora la persona no mejora, bueno, ventilación invasiva. Si mejora, bueno, ya la puedes esperar. Si empeora, ventilación invasiva, es decir, intubación. ¿Sí? Espero que esto se entienda. Si no lo aclaran en cada una de sus charlas, yo creo que si no repiten el audio, yo creo que más o menos está claro cómo se hace el seguimiento clínico de estos pacientes. Ahora, si tenés que ventilarlos, bueno, ¿qué es lo que se hace? Modo sobre todo elegís controlado por volumen. ¿Por qué? Porque las fuerzas de impedancia van a cambiar mucho y van a hacer que si lo controlas por presión, en algún momento es muy factible que realices hipoventilación alveolar. Aparte, por la resistencia que va en la vía aérea, vas a tener que programar presiones muy altas. El volumen nuevamente de 6 a 8 mililitros kilo. La frecuencia respiratoria, lo que necesites, pero con el tiempo expiratorio lo más largo posible. No nos vamos a meter en esto, pero habría que evaluar lo que se llama constante de tiempo, no importa ahora, que cuánto tiempo tarda en sacar el 73% del volumen en el pulmón, ¿sí? En salir. Esto sería una constante de tiempo. Pero bueno, básicamente tendrías que poner el tiempo expiratorio. El concepto es hacer el tiempo expiratorio lo más cortito que puedas y las respiraciones por minuto lo menos que puedas, de manera tal que haya más tiempo expiratorio, que eso es lo importante. Mientras que broncodilatás, sacas el moco y haces todo lo que tenés que hacer para que la vía aérea se haga más grande, ¿no? Y el aire pueda fluir con menos resistencia por ahí. Por eso, dar más pico flujo para optimizar el TI, para que entre la cantidad de volumen que vos tengas que entrar, pero el menor tiempo posible. Y la PIP es todo un tema, porque si bien vos tenés que calcular el 75% de la PIP intrínseca, no todos los pacientes responden bien a la PIP de esa época. Hay algunos que son absorbedores y otros no absorbedores de PIP. Es decir, lo que tenés que saber es que para ponerles algunos PIP le va a hacer bien, ponerles a otros no les va a hacer bien. Y esto tiene que ver con cuestiones que fisiológicas son medio complejas, pero bueno, hay pruebas para hacer esto, no son objetivos
de esta clase porque sería complejizarla mucho. Pero sabe que sí hay que poner 75% de la PIB de interés. A todos no, a aquellos que no sean absorbedores, sobre todo. Que genere el efecto que vos querés que genere la PIB en estos pacientes. Que no solo puede ser valorado por la leucemia. Y la FIO2, como dijimos, lo menos posible, ¿no? Para que la saturación objetivo sea del 88%. Entonces, en resumen, el paciente POC en estadio crónico, el tratamiento sería básicamente garantizarle que haga, garantizarse que tu paciente haga actividad física, que esa actividad física sea arreglada con los parámetros de los que hablamos y, bueno, si fuese necesario, terapia higienobronquial, que tal vez no es necesario. Tal vez, digamos, maniobras de terapia higienobronquial, tal vez solo con triflos, con inspirador incentivo, con técnica de expiración forzada, alcanza para la persona poder realizar una adecuada tolerante de secreciones. Tal vez le tenemos que hacer terapia higienobronquial, tal vez aspirando. Pero broncodilatación, actividad física, terapia higienobronquial serían, y si fuese necesario, según los parámetros que dijimos, oxigenoterapia y ventilación invasiva. Si fuese necesario. Ahora, el paciente exacerbado que llega a la guardia seguramente va a necesitar oxigenoterapia, no se olviden las condiciones de las que hablamos, son muy importantes. Es muy factible que requiera ventilación invasiva. Recuerden esto, la ventilación invasiva en las condiciones de las que hablamos. Fíjense en qué estado está, dónde están, qué tipo de contención tienen y si pueden hacer el seguimiento clínico que hablamos que pueden hacer. Y el tiempo, respeten el tiempo, como para si la persona no mejora, pasar a la ventilación invasiva, a la terapia intensiva rápidamente, ¿no? Pero aparte de esto, la broncodilatación, que es muy importante, y la terapia higienobronquial para que pueda vaciarse, ¿no? En el caso de favorecer el vaciado pulmonar, la terapia higienobronquial y la broncodilatación y la PIP, ¿no? Para evitar el colapso temprano de la vía aérea que sufría la persona al esforzar el abdomen para poder sacar el aire. Pero básicamente este es el tratamiento, mientras si entra también con edema agudo pulmón, porque aparte hace col pulmonare, porque a veces producto de la hipertensión pulmonar que tiene el atrapamiento aéreo, termina aumentando tanto la presión hidrostática o capilar pulmonar, o termina habiendo tanta hipertensión pulmonar que se estanca la sangre del pulmón, esa presión se traduce en el ventrículo derecho y el ventrículo derecho termina claudicando, que es lo que se llama col pulmonar. Entonces, mientras que los médicos tratan todo eso, ¿no? Con diuréticos o con lo que sea. ¿Sí? Bueno, básicamente esto sería el tratamiento del paciente POC. Les agradezco mucho la compañía, espero que les haya servido. Cualquier duda, nos seguimos viendo, lean, hagan los ejercicios que les proponen las clases y nos vemos todos en el encuentro sincrónico en la videoconferencia, en la plataforma que elijan, como para que podamos despejar dudas. Bueno chicos, abrazo a todos y que tengan